República Argentina. Ahora sí, señor director, si usted me acompaña, me voy para allá. Ahí estamos. Bueno, para hablar con la senadora Juliana Di Tulio. Senadora, buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarme. Bueno, yo hacía una secuencia, no sé por dónde podemos arrancar. Usted es firmante de este proyecto. Sí. ¿Cuáles son las razones que llevan a impulsarlo? Y, bueno, por supuesto, ¿cuál es el grado de apoyo que puede llegar a tener? Bueno, escuchar al pueblo, ¿no? Primero, porque el pueblo argentino no quiere pagar una vez más la estafa gravosa que el gobierno de Macri y la anterior composición del staff del Fondo Monetario Internacional hicieron con esos 45.000 millones. Primero era un stand-by por 50.000, después una extensión de 57.000, finalmente ingresaron 45.000 millones de dólares, que es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, para que le vaya bien en la elección a Mauricio Macri, de lo que además hay que repetirlo hasta el cansancio, porque no se hizo ni un cordón cuneta con esos 45.000 millones de dólares que ingresaron a Argentina, sino que lo dijo el propio Mauricio Macri, lo dijo también el Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri dijo que se lo llevaron los fondos especulativos o los bancos, digamos, que le financiaron, bueno, el gobierno de Mauricio Macri. Así que compraron dólares baratos, hicieron carry trade, se la llevaron, obviamente, y algunos serán argentinos o argentinas, ¿no? También puede ser, pero la mayoría es no declarado, ¿no? Entonces, si se fugaron en los 4 años de Macri, 80.000 millones de dólares, ¿no? Y nos endeudó en 4 años por 6.000 millones de dólares. Bueno, la verdad que es muy impactante la realidad, digo, son ¿no? cifras enormes, pero ¿no? lo que nosotros hicimos fue, a ver, Cristina lo dijo el año pasado, el Día del Militante, o el 10 de diciembre, no el Día del Militante, en Plaza de Mayo, y cuando dijo, bueno, en la Argentina no tiene un problema de dólares, tiene un problema de fuga de esos dólares, ¿no? Que hay personas jurídicas o personas físicas que, bueno, que son delincuentes porque o están lavando dinero producto de algún ilícito o están fugando divisas y no pagando impuestos, que también es un delito económico. Así que son delincuentes de cualquier en cualquiera de las dos opciones. Sí. Y lo que hacen estos dos proyectos es, pues son dos proyectos, uno que da facultades para poder abrir el secreto fiscal, ampliar quiénes son los sujetos que pueden pedir información, y además hay como una reforma a la ley de entidades financieras. Sí, hay una reforma a la ley de entidades financieras, se le amplía facultades al Banco Central, se agregan los fiscales, porque solamente los jueces pueden pedir el levantamiento del secreto fiscal, o bancario, o tributario, o bursátil. Se agrega también a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. Se agrega el jefe de gabinete de ministros también, como la persona que puede pedir el levantamiento del secreto a alguno de los organismos, o a todos los organismos, y además, por supuesto, iniciar la querella, ¿no? Porque una vez que vos tenés la apertura de la información, lo que tenés es, bueno, ¿quién sacó? ¿Cuánto sacó? ¿Y hacia dónde sacó? Ese primer movimiento, ¿no? Que no está, que no es legal, porque vamos a decir que hay fondos en el exterior, en moneda extranjera, que paga impuestos, que son legales, están declarados, ¿no? Que están declarados y pagan impuestos, pagan bienes personales. Esos no son nuestro objetivo. Nuestro objetivo es aquellos que evaden impuestos o que lavan dinero y no pagan impuestos y se llevan la riqueza de los argentinos, que producimos los argentinos y argentinas,
se la llevan y no tributan. Entonces... no es solo dinero, ¿no? Son bienes. No, bueno, pueden ser, bienes muebles, bienes inmuebles. Sí, sí, acciones, bonos. Acciones, bonos, ADRs, todo, Sí. absolutamente todo. Bueno, entonces lo que nos interesa es ese primer movimiento. Una vez que ese primer movimiento lo sabemos, bueno, venga, hay una denuncia, Sí. ¿no? Y se inicia una investigación judicial por delitos económicos, obviamente, o por lavado de activos, depende de lo que encuentres en los balances, ¿no? Porque si alguien fugó, qué sé yo, 3.500 millones de dólares y tiene un almacén, bueno, ¿no? Bueno, el tipo de delito es otro. Sí. El proyecto no es evasión. Claro, el proyecto establece un tiempo, creo que son 6 meses si no me equivoco, donde se aplica una alícuota de 20% sobre esos bienes. Es así. Una vez que la ley entra en vigencia y se promulga, la promulga el presidente de la República, tenés 6 meses. ¿Sí? En los primeros 6 meses, esa información que se logra y esas denuncias que se empiezan a realizar, esas pesquisas que se hacen, esas investigaciones judiciales que se empiezan a realizar, lo que va a hacer el Poder Ejecutivo, porque esto tiene, digamos, como bueno, el organismo, digamos, competente es el Ministerio de Economía y la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, ¿no? Está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo controlando que, y con sinergia, ¿no? Y tratando de actuar, además de la FIP, ¿no? Que sea con celeridad. Bueno, en los primeros 6 meses te voy a retener el 20% de tu patrimonio. El patrimonio que no está declarado. Que no está declarado. Pasados los 6 meses, el 35% del patrimonio. Y una vez que eso es una cuenta en dólares, es un ingreso en dólares, en divisa, en moneda extranjera, una cuenta en Argentina, en dólares, para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Es eso. Es una quita de tu capital para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y luego tributará, digamos, empieza a tributar impuestos a las ganancias porque ya está regularizada su situación, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué gobernador o qué gobernadora, ya que bienes personales es un impuesto coparticipable automáticamente en un 40%, va a estar en contra de un ingreso semejante para cada una de sus provincias, ¿no? Porque lo que se supone, por los cálculos que hizo las investigaciones periodísticas de Panama Papers, Paradise Papers y todas las investigaciones que se han hecho, hay 417.000 millones de dólares en paraísos fiscales, en guaridas fiscales, en cuevas, en lugares oscuros, porque es un delito, ¿no? Es un delito. Entonces, o van presos o presas o pagan. Sí, bueno, eso le iba a consultar. Las penas, ¿no? Son muy duras, son muy fuertes. Y las penas son las que existen, son las existentes, y la verdad es que sí, son duras. Los delitos económicos son duros, ¿no? Y llevándolo ya al terreno de la discusión en el ámbito de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, digo, ¿qué piensa de la posición que ha tomado la oposición política? Por ejemplo, a ver, señor director, si podemos ver el segundo de los tuits de Mario Negri, porque Negri responde a este proyecto con otro proyecto o con otra propuesta, sin por supuesto, pararse en lo que es la presentación de este proyecto, sino que, si no me equivoco, pidiendo el apoyo para lo que es la extinción de dominio, ¿no? Esto es lo que había presentado. Está bien, pero es parecido, ¿no? A ver, Así que ahí lo votará tenemos con nosotros, supongo. A ver si lo podemos ¿O no ver. ¿Esto no es corrupción?
Bueno, no sé, yo le pregunto a usted. ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿no? dice, la única novedad de este proyecto del oficialismo es que invita a la delación. Dejen de hacer gestos para la tribuna kirchnerista, hay todo un país esperando que resuelvan Pero la sus ley de peleas. arrepentidos es de él, es de ellos. ¿La ley del arrepentido de quién es? Sí, bueno. ¿A quién le pagó a Van der Broele? ¿Qué sé yo? No sé. O sea, la ley del arrepentido es de ellos, no es mía. O sea, eso... Y la verdad es que, pues, como es engorroso fugar dinero o lavar dinero, o intentar lavar dinero, siempre hay lo que se llama un agente financiero. Bueno, los agentes financieros o son parte de la investigación Sí. judicial y les cabe las generales de la ley porque son partícipes necesarios del delito económico, o aportan información al Estado para que pueda haber una persecución lo más rápida posible, hacen el giro que tienen que hacer de su patrimonio, empiezan a tributar hacia adelante y pagan impuestos como todo el mundo en la Argentina y se terminó la historia. O van presos todos, ¿no? Está la figura de el colaborador. Sí, eso le iba a ¿no? decir. Bueno, el colaborador además tiene por ley, no como no es un premio. no es una coima. ¿eh? Sí. Es un claro, es una recompensa. Una recompensa. Es una recompensa. Cuando uno, en las películas, cuando éramos chicos, había recompensa cuando uno, ¿no?, entregaba a un ladrón o encontraba un botín. Bueno, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Hay una recompensa que es del 30%, de ese 20% o de ese 35%, según el tiempo que haya pasado desde la promulgación de la ley hasta que se encontraron los activos en alguna cueva o alguno de esos lugares que son inmundos. Quiero decirlo, son inmundos, no son paraísos, son las cuevas de los ladrones. O sea, eso, cueva de ladrones. Y el que está en contra de este proyecto está a favor de los delincuentes, de los ladrones. ¿De los ladrones de quién? Del pueblo argentino. Es un proyecto que se venía trabajando, bueno, yo calculo que sí, porque no creo que se pueda hacer es muy extenso si uno lo lee, pero ¿por qué no había sido presentado antes? Había sido discutido como uno de los ejes para discutir con el Fondo Monetario Internacional. O sea, ya había entrado en la dinámica de la discusión con el fondo. Sí, bueno, lo dijo públicamente la vicepresidenta, ¿no? O sea, que sea parte de la negociación con el fondo, esto, ¿no? Que nos ayude el Fondo Monetario Internacional, que es el que se queja además, ¿no? De que la plata que le prestó al gobierno de Macri se fugó, ¿no? Entonces, la verdad es que una de las ideas que teníamos era que el Fondo Monetario nos ayudara a encontrar ese dinero de fugadores, delincuentes, fugadoras, delincuentes. A mí, seguramente habrá mujeres, no me cabe la menor duda, fugando dinero o lavando dinero de delitos, ¿no? De delitos aberrantes como puede ser la trata de mujeres, niños y niñas, con fines de explotación sexual o la trata o el terrorismo, o el tráfico digamos, de armas, usualmente se asocia al lavado. o la venta de estupefacientes, qué sé yo. O sea, debe haber un sinfín de situaciones por las cuales hay tantos argentinos, no sé si tantos, hay muchos. Esta ley es para argentinos, residentes argentinos. Residentes argentinos que hayan fugado dinero. Que hayan fugado dinero escondiéndole al fisco que se llevaban una cuantiosa, una enorme cantidad de dinero para no pagar impuestos en la Argentina. En el marco de esa negociación con el Fondo Monetario, uno puede anudar la fotografía que conocimos en el día de la fecha, donde la vicepresidenta se reúne con el embajador de los Estados Unidos. ¿Hay un mensaje allí detrás de esa foto?
¿Y por qué intereses comunes, no? Porque había una agenda común, que era la de derechos humanos, la de trata con fines de explotación sexual, tráfico y trata de mujeres, niños y niños con fines de explotación sexual. Y bueno, y la fuga de divisas, ¿no? Entonces, Estados Unidos, que tiene leyes muy duras, mucho más duras que estas, ¿no? Mucho más duras. Mucho más duras. Cuidan su patrimonio, ¿no? Los países en general cuidan lo que producen y la riqueza que producen y no la dejan ir. Nosotros seguimos con una ley de la dictadura que estamos modificando ahora con uno de los proyectos de ley para poder crear el fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me hace, soy sincero, me hace ruido esto, que la Argentina acaba de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario que tiene determinado tipo de pautas. Yo decía recién, queda un margen de discrecionalidad muy importante, porque hay mucho de ese acuerdo que se venció, o que ya pasó, o que no aplica, como lo reconoció el Fondo, incluso el ministro Martín Guzmán. Y esto, la verdad, que es muy disruptivo en el marco de ese acuerdo, porque en teoría, de avanzar, tendría los recursos suficientes para repagar el préstamo. Es así. ¿Y qué quiere el acreedor? ¿Cobrar? O sea, ustedes lo que piensan es que el fondo va a apoyar este proyecto. No sé, no tiene por qué expedirse sobre este... Sí. Si yo tengo la plata y te puedo pagar, ¿por qué se va a expedir el fondo? Bueno, uno podría pensar porque se cerró un acuerdo que prevé... Pero el acuerdo no está interferido por estas dos leyes. No tiene interferencia. Sí. Estamos hablando de juntar la plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda que contrajo Mauricio Macri y que los argentinos no vimos un solo dólar. Bueno, entonces, si tenemos una idea de cómo juntar ese dinero, sí, ¿con quién juntar ese dinero? ¿Quién lo tiene que pagar? Porque además... Hacías la pregunta al comienzo. ¿Quién tiene que pagar esto? ¿El pueblo argentino lo tiene que pagar? ¿Otra vez? Fue la pregunta de arranque, claro, ¿no? En la cual se ¿otra vez lo siempre tiene que pagar el pueblo argentino o lo tiene que pagar los que se benefician siempre? Que no son millones, no son muchísimos, son los mismos de siempre. No va a haber mucha sorpresa, no creo que haya mucha sorpresa en lo que se vaya a encontrar, digamos, lo digo honestamente. No creo en grandes sorpresas, ¿no? El gobierno salió a... Pero no tiene, sí, perdóname, sí, que te quiero terminar la pregunta que me hiciste. ¿No tiene ninguna injerencia con el acuerdo que se votó en la Cámara que es ley y que aprobó el Fondo Monetario Internacional? O sea, no busca desplazar el acuerdo. No, es que no tiene... Son dos cosas absolutamente diferentes. Si yo tuviera el dinero... Son compatibles. Claro, porque bueno, la deuda la seguimos teniendo. ¿Cómo pagar? Y bueno, lo vemos nosotros, cómo pagar. ¿Quién lo paga? ¿Cómo pagar? Bueno, en principio es crecer para poder pagar, que es lo primero que dijimos. Sí. Pero crecer para poder pagar, como muchas de las ideas que nosotros teníamos en el medio de las negociaciones se fueron cayendo, bueno, terminó siendo un acuerdo que no nos gustó a algunos, ¿no? Que nos pareció que era insuficiente en términos de garantizar que no lo paguen los mismos de siempre. Vos, yo, los que nos están mirando, el pueblo argentino. Que siempre pagamos las deudas que toman otros y no somos nosotros, además, los que nos ven. No es que no hizo puentes, no hizo puertos, no hizo aeropuertos, no hizo canales, no hizo nada. O sea, no hay, en serio, no hay un cordón de vereda hecho por $1 que haya venido del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la verdad, bueno, se fugaron 80.000 millones de dólares y bueno, hay que ir a buscarlos, ¿no? La verdad porque es ilegal. Sí. No, está clarísimo. Digo, estamos hablando está clarísimo de un delito. Para nosotros. Yo quiero insistir. Es ilegal. Y es ilegal fugar. Es ilegal
sacar divisa y no tributar. Lo que es ilegal delito es económico. no tributar sobre eso. Exactamente. Sí, claro. No avisar, no tributar. No, digo, uno puede hacer una transferencia en el exterior, pero vos podés declarar con maniobras ilícitas, además. Con maniobras ilícitas. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es, bueno, un acto de justicia, diría yo, ¿no? Sí. Es un acto de extrema justicia, ¿no? No me imagino quién se puede negar, ¿no? Porque una cosa es defender sectores, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, si no quieren que se suban las retenciones, bueno, está bien, a mí me parece bien esa posición, bien, yo no soy yo quien no quiere subir retenciones, pero me parece bien representar intereses, es legítimo, digamos, no son los intereses que yo defiendo los intereses de las mayorías populares, pero bueno, no me parece que sea loco o que haya un sector de la política que represente esos intereses. Me parece bien, qué sé yo. Pero lo que no me parece para nada bien es que se defiendan intereses de delincuentes, ¿no? Eso no. Eso la política no lo puede hacer. Bueno, ahí está la posición que ha tomado parte de la oposición política, por ejemplo, de salir rápidamente a correr este proyecto, diciendo las cosas que veíamos recién. A ver, va a hacer falta esta discusión, claramente, digo, se va a dar en el marco del impulso del proyecto. Así que me parece que también ahí hay un valor adicional, que es que se está interpelando la oposición política, es decir, de un lado y del otro, ¿no? Hay algo de eso también. Y porque es que yo no le veo la razón para poner, ¿no? Bueno, porque la oposición que dice, colaboramos con el gobierno para destrabar el acuerdo con el fondo, lo salvamos del default. Pero, esta es un poco la línea. A ver, lo único que falta, yo no le voy a agradecer nada que hayan votado yo digo la ley que en el conflicto, en el lío donde nos metieron. ¿Quién pidió la plata? ¿Yo? No. ¿Mi gobierno? No. ¿Lo pidió? Macri. Bueno, lo único que falta es que no voten el acuerdo con el fondo. Me parece lo mínimo. Y callarse la boca, calladito de la boca, porque se mandaron nos metieron en un lío enorme. Nos endeudaron a 100 años. Sí. Defoltearon una deuda en pesos, hicieron todo pésimamente mal, que se callen la boca, por Dios. O sea, votá, colaborá, votá, pero tampoco... Bueno, encima no quieras que te agradezca, porque lo único que falta. Bueno, ha quedado eso. Yo lo veía hoy un tuit de Ritondo, el dirigente Ritondo, pero al margen de esto, la última pregunta que quiero hacerle tiene que ver, usted ha sido bastante crítica con la política vinculada, lo llevo al plano de los precios, ¿no? La inflación en la Argentina y las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Digo, ¿qué tipo de abordaje se puede hacer de aquí en adelante? ¿Está conforme con las medidas que ha tomado el gobierno en la última semana? Las medidas que se toman de microeconomía, sí, hoy se retrotrajeron, ¿no? 1.700 productos a precios de marzo. De 10 de marzo, ¿no? Sí. El 10 de marzo. Sí, claro, me parece perfecto, siempre y cuando se cumpla, me parece... yo creo que el Estado tiene que tener un rol activo realmente de poder controlar, ¿no? No solamente nosotros, los consumidores, tenemos que ejercer nuestros derechos como consumidores y como consumidoras, sino que el Estado, si no está el Estado, sola no lo puedo ejercer ese derecho. Así que eso me parece bien. Me parece bien también haberle subido... No le subió, porque lo que se le quitó fue la promoción que le había dado el presidente de esos 2 puntos de retenciones al aceite y a la harina de soja, que también me parece bien, digamos. Hay escasez, hay guerra, estamos en guerra. O sea, bueno, si nadie se entera que estamos en guerra y que no hay precio, no hay techo para los commodities, no hay precio para la energía. Ese es un gran problema que tiene nuestro país. Es enorme ese problema. Entonces, bueno, va a haber escasez de dólares y algo hay que hacer. O
Entonces, como algo hay que hacer, bueno, a nosotros se nos ocurren algunas cosas y espero, yo creo que es una muy buena idea, es una idea que cuando se la escuchamos a Cristina, obviamente todos entendimos que ese era un muy buen camino, era el camino, y bueno, y terminó en un proyecto de ley, porque me parece que aporta, que soluciona, que al presidente le gustó, le pareció importante el proyecto, lo acompaña. Esto también requiere de esa institucionalización, de esa mesa que yo reclamo, que tiene que volver en el frente de todos, porque esto va a requerir de una sinergia muy importante para que se pueda lograr, ¿no? Para que se pueda hacer rápido, efectivo, y que podamos, y que el Ministerio de Economía lo pueda llevar a cabo junto con el Poder Legislativo, y tiene que tener obviamente la fuerza transformadora del peronismo, que yo sé que en general parece como, che, esas cosas son imposibles de hacer, eso no va a andar, no va a caminar, no, eso no se puede hacer. Bueno, mirá, yo hago política, tengo 50 años y hago política desde que tengo 12. Soy militante del peronismo desde los 12 años. Yo hago política para hacer posible lo imposible. A mí el posibilismo no me parece un buen clima para países que tienen que transformarlo todo. ¿Por qué? Porque hay 50% de pobres. Yo soy peronista y no puedo convivir con esa realidad porque me duele demasiado. No se puede tener 50% de inflación. No, porque la clase media en 3 meses va a ingresar ¿de dónde salen los pobres? ¿De dónde creen que salen los pobres? De los sectores medios, ¿no? Bueno, entonces, si no cuidamos, y además a mí no se me ocurre pedirle a ninguna familia pobre o que haya nacido en la pobreza o que esté en la pobreza, que me espere, que ya, yo ya voy a arreglar el país. Espérame 20 años que ordeno las cuentas. Espérame 20 años, si vos me lo decís a mí, yo soy pobre, pero te digo, de ninguna manera, no te voy a esperar a que ordenes las cuentas durante 20 años mientras yo soy pobre. No hay derecho a pedirle a un argentino o a una argentina, un niño o una niña que no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, que espere a que ordenen las cuentas. Voy a ir a buscar esa plata. Voy a hacer posible lo imposible. Lo que los demás creen imposible, nosotros lo creemos posible. Y esa fuerza transformadora que tiene el peronismo, hay que usarla para revivir y revitalizar el frente de todos y ir a cumplir esas promesas que desde el año... Que para ganar la elección en el 2019 le hicimos a nuestro electorado, que se vio interrumpida por esta pandemia espantosa que todavía aún no terminó, pero que parece que no nos tienen contra las cuerdas. Bueno, aprovechemos este paréntesis de que parece que la pandemia no nos está por ahorcar ni por... El frente de todos no se rompe. No, el frente de todos no se rompe. El frente de todos tiene... En todo caso, que redinamizarse, repensarse, reinstitucionalizarse, pero no sobra nadie. En general, en Argentina siempre falta de todo. No, es una estupidez pensar que... No se va a romper. Senadora, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vos por invitarme.